Hemos leído hoy el Evangelio, la parte del Evangelio que habla de Lázaro y del rico Epulón. La parábola tiene dos partes, de forma que los sacerdotes podemos escoger entre hablar de cosas de este mundo o de las del más allá, entre hablar de la pobreza o hablar de lo espiritual. Sin duda alguna, hoy, al leer este Evangelio, pues los curas elegirán qué hablo, de la justicia social o del pecado y su repercusión y el infierno y todo lo demás. Y las dos cosas están en la parábola. Las dos cosas forman parte de la unidad. No es una elección contradictoria. Los dos aspectos están en el mensaje del Mesías. Pero es verdad que los sacerdotes siempre hay una tendencia o a lo uno o a lo otro. Aunque después, al cabo de muchos años de predicar sobre un aspecto, a lo mejor se toque el otro. Pero es cierto eso. Lo que debemos entender es que no son aspectos contradictorios. No hay contradicción entre aquellos que insisten en el aspecto de que hay que cambiar este mundo y aquellos que insisten y nos recuerdan que lo importante es la otra vida. No es contradictorio. Al revés, forma una unidad. Y esta parábola, cualquiera de las dos partes, hay tanto para predicar que casi hoy me gustaría hablar del conjunto, sin dedicarme a los detalles concretos de un lado o de otro. Porque en el fondo aquí está la visión espiritualista y la visión terrenal de la religión. Pero los cristianos tenemos que escuchar el mensaje íntegro. Él mismo nos dio ejemplo. Durante 3 años vivió volcado en la actividad, ayudando al prójimo. Hasta su misma predicación era una ayuda al prójimo. Durante muchos más años vivió una vida recluida, contemplativa, en la que también ayudaría, pero mucho más limitadamente, como es lógico. También los monasterios ayudan, pero claro, no es lo mismo que un monasterio ayude a los pobres que poner un convento de monjas de la Madre Teresa de Calcuta en Calcuta. Sin embargo, ambos aspectos están unidos. El hombre es cuerpo y alma. Y fijaos en que el mal del rico Epulón no está en ser rico. No se nos dice que fuera un hombre malo. En ningún lugar vais a encontrar que digan que es un hombre malo. El mal del rico Epulón era tener a Lázaro echado en el vestíbulo de su casa. Ese era el mal del rico Epulón. Porque si os fijáis, nosotros vivimos mejor que vivía un rey en la Edad Media o en el siglo XVIII. Las casas, el palacio podría ser más grande, de acuerdo, y podría tener mejores pinturas, de acuerdo. Pero nosotros, nuestra calidad de vida es mucho mejor que la de cualquier rey del imperio asirio o el que escojáis. Abrimos la nevera y nos encontramos con una variedad de comidas que ellos ni soñaron, con sabores que ni conocían. Podría empezar ahora, como alguien conocedor de la historia, a deciros la cantidad de alimentos que ellos no tenían.
Podemos estar frescos en verano, podemos beber agua fresca en verano. Antiguamente la gente hacía pequeñas caminatas en verano hasta un arroyo por el placer de beber un poco de agua fresca en pleno verano. Decían, vamos a tal sitio que allí hay un arroyo de aguas frescas. Y la gente pues andaba un cuarto de hora o media hora a beber del manantial. No había un vaso de agua fresca en pleno agosto, en todo el verano. Lo que nosotros podemos ver en nuestra propia casa a través de la televisión, la música que podemos disfrutar. Ellos no podían pagar a un cuarteto para que estuviera allí en cuanto les dijera, quiero música. Y cualquier tipo de música. Tenían que ensayar. A veces mucho tiempo hasta poder tocar algo. Podemos viajar. Podemos hablar con cualquiera en cualquier lado. Podemos disfrutar de tantas cosas que ellos dirían, por supuesto que tú vives mejor que un rey de la Edad Media. No es la riqueza el pecado. No es la riqueza. Ojalá que todo el mundo viviera mucho mejor. Ojalá que todo el mundo viviera maravillosamente bien. En eso no habría ningún mal. El mal estaba en esto, en que Lázaro estaba echado en el vestíbulo de su casa. Allí es donde está el pecado de Pulón, del que, insisto, no se dice en ningún momento que fuera malo, en ningún momento. Tampoco se dice en ningún momento que Lázaro fuera bueno. Sin embargo, la misma pobreza ya supone una purificación, salvo que se malignice. Claro está, hay personas que su situación solamente les crea rabia y odio, hay casos así, pero salvo que se malignice, la misma pobreza ya es un elemento de purificación. Fijaos que hemos hablado aquí de la vida y en la segunda parte de la muerte. Es una parábola en la que aparece la vida y la muerte, el mundo y el más allá del mundo. Y el más allá del mundo con los tres niveles. El nivel de los salvados, el nivel de los condenados y aparece esbozado también el de los que a veces aparecen en este mundo. Almas del purgatorio que a veces Dios permite que se aparezcan. Aparecen los tres niveles. Por eso, esta pequeña parábola es un resumen de todo lo que hay sobre la tierra y en el más allá. Y una de las conclusiones que tenemos que sacar, una de ellas, hay tantas, es que debemos perder ese respeto sacrosanto al dinero. A la gente le pides tiempo, te da tiempo. Le pides cualquier cosa, pero el dinero. Hay gente que está dispuesta a hacer muchas cosas buenas, pero eso de dar dinero tiene un carácter sacrosanto. Lo que quieras menos dinero. Debemos entender que del mismo modo que a ningún marido le importa que la mujer pues se compre un perfume caro o un traje caro y no pasa nada en la casa, o al revés, que el marido tenga un capricho, ¿por qué no darnos el capricho de una limosna? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los españoles pasan los años y eso no sucede nunca. Nunca. Debemos, por lo tanto, perder ese respeto absolutamente irracional hacia el dinero, que por otro lado lo vamos a gastar en otras cosas. Y decir, lo voy a emplear también para este fin, también para esto. Es cierto que Lázaro no está en el vestíbulo de nuestra casa, pero también es cierto que sí que está mientras comemos en la pantalla de televisión. Está más lejos y está más cerca, en cierto modo.
Así que cada uno de vosotros, pensad cuánto he dado para ayudar, para limosna, cuánto he dado. Y entonces que de aquí nazca el deseo de hacer algo, de hacer algo. Hay muchos cristianos en el mundo, en otros países, que no es nada extraño que den el diezmo de sus ganancias, no es extraño. Incluso millonarios como Rockefeller toda su vida dieron el diezmo de todas sus ganancias y empezó siendo un pobre contable y acabó así. Además, en la medida en que nosotros ayudemos al prójimo, Dios tiene tanto interés en que ayudemos al prójimo que bendecirá eso y hará que se multipliquen las cosas, porque Él tiene mucho interés en decir, ves, sigue por este camino. Hay personas que son como ríos a los que todos van a beber, personas con muchos bienes que pueden ayudar a muchas personas, pero cualquiera puede ser un pequeño arroyo que por lo menos alguien pueda beber un poco. Nada más. Pensemos que todos nosotros somos epulones, que todos nosotros vivimos mucho mejor que cualquier rey de un gran imperio de esa época, y que nos apliquemos la parábola, porque algún día se nos aplicará de forma tajante y no bastará decir, bueno, es que no, hijo mío, no, las omisiones me las he tomado muy en serio. Es que no lo veías al prójimo mal, ya, pero ¿qué podía hacer yo? Algo, pero no he hecho nada. Pero ¿y esos céntimos de misa? No me lo tomaré como una ofensa, dirá Dios. Al menos no me lo tomaré como una ofensa. Tenemos que meditarlo y cada uno pensar que es palabra de Dios, que si Jesús estuviera aquí, dando hoy el sermón, diría, estas son mis palabras. Cada uno ahora que se la aplique. Yo os lo advierto, lo que hay en el más allá. Que todos nosotros hagamos propósitos concretos después de haber escuchado al mismo Jesús que nos pide para el prójimo.